Telereportaje. Temor en Italia por los rebrotes que se están dando en algunos países. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de Telereportaje desde el Vaticano. Hola Valentina, ¿cómo estás? Pues con la noticia de los rebrotes, Italia que pues empieza a analizar el tema de sus fronteras. Exactamente, ha habido focos de contagios nuevos en los últimos días de procedencia, digamos, no interna sino externa, y el caso más sonado fue de aviones de varios vuelos procedentes de Bangladesh. Aquí en Italia hay muchos trabajadores de este país, sobre todo en las fruterías, florerías, pequeños supermercados. Era gente que estaba volviendo a Italia y en su gran mayoría resultaron ser positivos. Hubo incluso gente que llegó, se le detectó, se le hicieron las pruebas, se detectó que tenían coronavirus, se les obviamente indicó que tenían que estar en cuarentena, pero no respetaron la cuarentena y empezaron a viajar por Italia. Bueno, debido a estas razones, ahora los vuelos desde Bangladesh, directos o indirectos, porque la otra es que Italia cerraba las fronteras, por ejemplo, a Bangladesh, pero la gente llegaba haciendo una escala diferente. Salían de Bangladesh, pero luego había una escala y parecía como que llegaban de la segunda escala. De la primera escala, del segundo punto de partida. Entonces, por esta razón, ayer el gobierno italiano decidió cerrar sus fronteras a 13 países. De ellos, 5 latinoamericanos. Están Brasil, está Perú, está Chile, está República Dominicana y está Panamá, por considerarse que en estos países la pandemia no está controlada. Entonces, los ciudadanos de esos países no van a poder llegar a Italia y tampoco los italianos podrían ir a estos países. No habrá vuelos, entre todas estas destinaciones. Luego hay otras naciones aquí en Europa y una destino en Asia. Esto aparte, de los países que, como la Unión Europea, 14 países que habían aceptado como seguros, vamos a decir. Esta es la contramedida para 13 que no son considerados seguros. Luego hay todos los demás que no están ni en una lista ni en la otra, como es el caso de México, pero bueno, queda claro que cualquier persona que no pertenezca a los primeros 14 países, a los países de la Unión Europea, todos tendrán que hacer 15 días de cuarentena. También los que vienen de los 14 países que ya fueron aceptados por Italia y por la Unión Europea. Esta es la situación. Los números no son dramáticos. Estamos hablando de 240, puede ser de 220, 30, 240 contagios nuevos al día, lo cual con respecto a los meses anteriores obviamente son cifras bajas. Afortunadamente el número de decesos sigue descendiendo. De ayer a hoy fueron 12 los decesos, se siguen curando las personas. En fin, los números están totalmente bajo control, afortunadamente, y eso significa que también poco a poco se está intentando volver a la vida normal y se están reanudando las actividades, y ciudades como Roma, por ejemplo, que vive tanto del turismo, pues está tratando de reanudar pues con actividades, por ejemplo, muy bonitas, que son como espectáculos por la noche en el Foro de Augusto, en el Circo Máximo, donde realmente se hacen como viajes en el pasado, porque se reconstruye de una forma virtual o en tercera dimensión lo que era la vida de la antigua Roma. Hay mucho público, pero lo que hemos visto es que son prácticamente todos romanos o italianos. De repente se empieza a escuchar ya el español en las calles del centro de Roma. Obviamente vienen sobre todo de España, no de Latinoamérica. Estos turistas no han vuelto. La gran ausencia para Roma y para las ciudades turísticas italianas es la de los norteamericanos, que no pueden venir a Italia, no son aceptados, y que representan pues el mayor ingreso a nivel turístico. Ellos son aquí en Italia los que más gastan en las diferentes ciudades, y obviamente pues el peso de su ausencia es importante. Se han perdido muchísimos puestos de trabajo. Y bueno, en algunas ciudades se está recuperando un poco. Florencia, por ejemplo, me decía esta mañana el alcalde que han recuperado un 40% de turismo con respecto, claro, a los datos del año pasado en esta misma temporada. Florencia está teniendo una iniciativa muy linda, Emanuel, que es donar un árbol a la ciudad. Es decir, a través de internet tú puedes donar un árbol que llevará
estará dedicado a la persona a la que tú quieras. Puede ser tu mamá, tu esposa, esposo, novio, una persona que ha fallecido. Y en el marco de esta iniciativa para que Florencia sea una ciudad más verde, más sostenible, el alcalde decidió hacer un bosque en una colina arriba de Florencia, digamos, en la que se plantarán entre 200 y 210 árboles en recuerdo de las víctimas florentinas de la pandemia. Entonces, cada árbol recordará a una persona, y esto se hace porque, pues, como hemos visto en los últimos meses, esas personas enfermas murieron solas y sus familiares no pudieron llorarlos, no pudieron hacer ni siquiera el funeral por todas las restricciones debido a la pandemia. Entonces, es una iniciativa muy linda que iniciará, se plantarán los árboles en otoño, porque ahora, digamos, con el calor, etcétera, aquí en agosto no procede a hacerlo. Pero bueno, en otoño ya va a haber esta colina dedicada a las víctimas florentinas del COVID. Por lo que se refiere a la situación en el Vaticano, sabemos que el Papa Francisco está descansando, está de vacaciones, pero hizo en su residencia, sabemos que el Papa no sale fuera de Roma, del Vaticano, pero hizo una pequeña excepción porque quiso recordar el 7º aniversario de su viaje a la isla de Lampedusa. Sabes que la isla de Lampedusa es la isla al sur de Sicilia a la que llegan prácticamente pues, la gran mayoría de los migrantes y refugiados que intentan llegar a Italia para luego pasar, pues, cruzar Italia e irse a otros países de la Unión Europea. Esa fue la primera visita del Papa Francisco hace 7 años, porque había habido el mayor naufragio en la historia aquí de las costas italianas. Habían muerto más de 240 migrantes años antes, y el Papa había querido ir a recordar estas víctimas. Entonces, en su homilía aquí en Santa Marta, el Papa Francisco fue muy duro al denunciar lo que está sucediendo, sobre todo en los campos de concentración, digamos, así los llamó, dijo que eran como lagers, como los de Alemania, en Libia, donde los migrantes pues muchas veces son detenidos antes de poder viajar a Italia. Y dijo que pues se dan siempre como informaciones muy, muy ligeras sobre esta situación, cuando en realidad ahí se está viviendo un verdadero infierno, y el Papa denunció esa situación y también denunció un poco lo que él siempre llama la globalización de la indiferencia, el hecho de que muchos de nosotros pues volteamos a ver, dice, al otro lado y no nos damos cuenta de las necesidades, de la urgencia de esta crisis humanitaria, que aparte ha sido agravada por la situación del COVID, porque aquí en Italia, frente a las costas italianas, vemos barcos que pues no dejan desembarcar a los migrantes justamente por el problema de la pandemia. Se les hacen pruebas a bordo, pero no se les deja bajar a Italia. Así que, bueno, evidentemente esta emergencia sanitaria hizo todavía más difícil la situación de las personas que intentan, que huyen del hambre, de la violencia, e intentan llegar a las costas italianas. Dentro del Vaticano hubo otra actividad, que es la de la Comisión COVID-19 del Vaticano, de la que ya habíamos hablado en una oportunidad. El Papa Francisco decidió crear esta comisión multidisciplinaria para que se estudie sobre todo las consecuencias de la pandemia bajo diferentes puntos de vista, el económico, el de la seguridad, el aspecto sanitario, etc. Y pues se unieron a la voz del Papa los representantes sobre todo de la Comisión COVID-19 de Economía y de Seguridad, junto con el Papa apoyaron el pedido, el llamado de Naciones Unidas para que cese el fuego, haya un cese del fuego mundial ante esta pandemia, y sobre todo que el Vaticano pide de que cese el comercio, la producción y el comercio de armamentos, y que todos los recursos destinados, o parte de los recursos destinados a los armamentos, tengan otro destino, otra finalidad, es decir, que sean empleados sobre todo para mejorar, digamos, la situación sanitaria de muchos países, y también para garantizar la seguridad alimentaria, porque obviamente es una cadena. Si empeora la crisis económica, surgen más conflictos, en fin, es como un círculo vicioso, y entonces lo que se está pidiendo es que los gobiernos paren, digamos, con la producción y el comercio de las armas, y vean más por el bienestar de los pueblos que gobiernan. Eso fue una iniciativa interesante. Ayer por la tarde también hubo algo muy bonito, una ceremonia en la Basílica, en la isla Tiberina,
hay una basílica dedicada a los nuevos mártires, a los mártires del siglo XX, del siglo XXI. Hay incluso una capilla dedicada a los mártires de América. En una capilla hay el pastoral que llevaba siempre el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, asesinado pues por bandas en un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, y también está el misal que estaba en el altar cuando fue asesinado Monseñor Oscar Romero, ya San Oscar Romero, allá en San Salvador. Y las personas que estaban ahí eran pues todas personas latinoamericanas que trabajan aquí y pues que quisieron recordar a todas las personas queridas a sus seres queridos que han perdido la vida, que se han contagiado en América Latina, y pues rezaron para que la pandemia se acabe en América Latina. Y ellos desde aquí pues lo que pueden hacer es tratar de ayudar, a lo mejor con el envío de algún medicamento, alguna ayuda así, algún poco de dinero, porque ellos mismos están pasando aquí por problemas serios económicos, porque muchos perdieron el trabajo o se enfermaron o perdieron el trabajo. Una noticia bonita, ya para acabar, Emanuel, es que por primera vez en el Vaticano hay un campamento de verano para los hijos de los empleados del Vaticano. Y es realmente increíble, porque yo entré al aula de las audiencias generales, que se llama Aula Nervi, por esta escultura preciosa de Nervi, o se llama también Aula Pablo VI, la que conocemos siempre de las audiencias generales de los miércoles. Pues ahora hay prácticamente unos hinchables, hay una cancha de futbolito, increíble. Hay 120 niños cada día, hijos de los dependientes del Vaticano, también de la Guardia Suiza y de los gendarmes, van a estar con grupos de animadores. Los niños tienen de los 5 a los 14 años, con todas las medidas de seguridad, mascarillas, sana distancia, higiene, en fin, lo de siempre de esta época. Pero bueno, van a poder hacer deportes, van a poder jugar, divertirse. Y en los jardines del Vaticano han puesto 2 albercas y también juegos para los niños más pequeños y otros para hacer otros deportes. Así que es un verano totalmente diferente en los jardines del Vaticano, aprovechados por estos niños y jóvenes, con la idea sobre todo de que estuvieron encerrados tantos meses y que ahora pues merecen divertirse y jugar un poco en ese lugar único en el mundo. Así que creo que se llevarán un recuerdo muy bonito de este verano post pandemia. Imagínate tú solamente jugando en los jardines del Vaticano, el Papa Francisco rompiendo esquemas y rompiendo protocolos, como es su estilo. Exactamente, una iniciativa muy linda, muy bonita. Creo que el grupo total de niños son como 197, me parece, pero bueno, máximo cada día van a ser 120, van a ser 4 semanas así de este campamento. También va a ser un alivio para los padres y madres que trabajan en el Vaticano y que también debido al confinamiento pues tuvieron que interrumpir muchas veces su trabajo normal o tratar de alguna manera de organizarse, porque obviamente todos sus hijos estaban en casa. Valentina, te agradezco mucho, te saludo. Igualmente. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. La Secretaría de Educación Pública reitera que las actividades escolares iniciarán hasta el semáforo en verde. Regreso con eso. Biox Medical ya está en Villahermosa, centro médico especializado en la atención del paciente diabético. Biox Medical, clínica de heridas y diabetes, control total de su diabetes mellitus, salvamento del pie de los diabéticos, gangrenas, úlceras y heridas de difícil cicatrización, dolor,